Lo siento, pienso que ahora sí. Normalmente ahí tiene que estar bien. Gracias, mi querida Gema. Muchísimas gracias. Lo siento mucho. Pienso que sí. Pienso que ahora tiene que estar bien, normalmente. A ver, no sé, Gema, si me ayudas un poquito, tú que estás ahí. Um, Bien, gracias. Muchas gracias. Amén. Padre de la gloria, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu infinito amor, tu infinita misericordia, bendito Dios. Estamos delante de tu presencia, Padre, con el corazón, con la disposición y con el anhelo, Señor, de poder aprender de tu palabra. Padre Celestial, cada día, Señor, tú nos enriqueces, cada día tú nos enseñas, traes conocimiento, traes sabiduría a nuestra mente. Nos das, Padre Celestial, la sabiduría que necesitamos, la inteligencia que necesitamos. Y yo sé, Señor, que viene a través de tu palabra. En esta tarde, bendito Rey, entregamos nuestros corazones delante de ti, nuestras vidas, Padre Celestial, para honrarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe la adoración, Padre Celestial. Sé que has estado trabajando estos tiempos en nuestras vidas. Sé que has estado obrando poderosamente en nuestras vidas, bendito Rey de la Gloria. Es por eso, Señor, que en este día, Padre Celestial, te pido que tú dirijas mis palabras, dirige, Señor amado, todo lo que voy a decir, que pueda ser de edificación, bendito Dios, a mis amados hermanos. Que en este día, Padre, podamos juntos entender, comprender, Padre Celestial, lo que tu palabra nos enseña y lo que ella nos trae y nos aporta a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por este momento, por cada instante, Señor, que tú nos permites, Padre Celestial, durante estos momentos que tú nos permites instruirnos ricamente, Padre Celestial, a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aquí estamos, mis amados hermanos, como les decía hace un instante, con el deseo de aprender la palabra, de ser instruidos a través de la palabra del Señor. Y un saludo, Gema, para ti, un abrazo fuerte también para los otros hermanos que nos están viendo. Hemos estado hablando durante un cierto tiempo, prácticamente unas 4 semanas, 5 semanas, he estado hablando de las 70 semanas de Daniel, muy específicamente en el capítulo 9 del versículo 24 al 27 en adelante. Hemos decorticado, hemos desglosado poco a poco las etapas, los tiempos, porque es importante saber, entender en qué momento de la historia nosotros estamos viviendo. Y como lo he dicho y lo repito una vez más, la palabra de Dios ya tiene tiene la maqueta o el panorama claro para que nosotros entendamos a través de la comunión con Dios el tiempo que estamos viviendo. La iglesia no puede vivir sin saber qué tiempo está viviendo. Así que nosotros como iglesia de Dios es importante comprender que el Señor a través de su palabra abre los ojos de nuestro entendimiento, nos enseña muchas cosas de la historia del hombre, del ser humano, nos enseña también la historia de la relación de Dios con el ser humano, por qué se dañó, por qué se quebrantó, por qué el hombre rompió el pacto que tenía con Dios y por qué hoy por hoy está pagando circunstancias, está pagando, sí, vamos a decirlo así, las circunstancias de las decisiones que tomó en el pasado. ¿De acuerdo? Entonces es importante entender que en el Señor siempre van a haber consecuencias. Esa es la palabra que buscaba. Todo, toda persona, todo ser humano que toma una decisión, hay consecuencias para bien o para mal. Y sabemos que con Dios, con nuestro amado Señor, no podemos aprovecharnos ni jugar con la gracia y la misericordia de Dios. No podemos aprovecharnos de esa gracia. Tenemos que ser conscientes. Y para eso hoy quiero hablar algo importante. Para ti que me estás escuchando, quisiera compartir algo importante referente a lo que hemos estado leyendo. Amén. De lo que hemos estado aprendiendo. Hay una de las cosas más impresionantes, fundamental en el ser humano, y es el temperamento y el carácter.
mm, es importantísimo estos dos aspectos en nuestra vida. Eh, el temperamento se define como aquello que es lo que tú muestras delante de las personas. Porque todos sabemos que no todos nuestros comportamientos en el colegio, en el comportamiento en el trabajo, tu comportamiento en otro lugar se va a diferir del comportamiento de tu propia casa. ¿Por qué motivo? Porque ciertamente cuando tú estás en casa, pues eres tal como eres en tu plenitud. Ciertamente hay actitudes o ciertamente hay formas de actuar que ciertamente en tu casa tienes la confianza, vamos a decirlo así, de ser pleno, ¿de acuerdo? Como cuando usted conoce a una persona por primera vez, usted no le da toda su confianza, no le abre todo su corazón. Entonces, esta es la parte del temperamento que se va formando. Pero lo más importante, lo más importante, lo más importante es el carácter. Es el carácter, ¿verdad? Nosotros, como hijos de Dios, somos formados día tras día para tener un carácter en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos habla claramente que somos formados para llegar a la estatura, dice la palabra de Dios, de el varón perfecto. ¿Y cuál es esa estatura del varón perfecto? Pues la imagen de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, quiero el día de hoy poder hablar un poco de lo que sucedió en el libro de Hechos, en el capítulo 13, ¿verdad? Que habíamos leído algunos versículos principalmente del primer viaje del apóstol Pablo y Bernabé, que tanto el uno como el otro se encontraron en el propósito de Dios. Hablaba la vez pasada, el día jueves, por última vez que hablé, que era importante hacer la voluntad de Dios correctamente. Mismo así estemos en el reino de Dios, mismo así trabajemos durante muchos años en la iglesia, todo lo que usted y yo hacemos tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque por muy buena intención que usted y yo podamos tener de hacer algo, por muy buena que sea la intención, pero si no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, podemos fracasar al momento de hacer esta cosa o este acto que sea muy bueno. Por ende, mis amados hermanos, tenemos que entender que todo parte de un principio de la dirección de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Así que tenemos que entender que Dios tiene planes, propósitos para cada uno de nosotros y son dirigidos, direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Vemos en el capítulo 13, los primeros versículos, que es el Espíritu Santo de Dios quien le dice, quien en un momento de oración, solo leímos en el capítulo 13, en los versículos del 1 al 3, donde ellos estaban orando, donde estaban ayunando, donde estaban leyendo la palabra de Dios, instruyéndose, y en ese instante el Espíritu Santo habló y dijo: sepáreme a Saulo y a Bernabé, que es nuestro querido apóstol Pablo. Y es en ese momento, es en ese mismo instante, cuando el Señor dice, el Espíritu Santo dice, sepárenlos, es porque hay una obra específica, hay una obra donde el Señor los quiere enviar. Pero hoy, como les decía hace un momento, quiero tocar dos áreas importantes. Lo que es el temperamento y lo que es el carácter. ¿Por qué motivo? Porque cuando hablamos de estas dos cosas importantísimas de las cuales la palabra de Dios nos enseña, con más facilidad podemos entrar en el llamado de Dios. Toda persona, escucha bien, toda persona que es direccionada por Dios, el Espíritu Santo de Dios, que es direccionada, que está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios, toda persona así, hermanos, tiene la capacidad o no, tiene la obligación de trabajar ciertas cosas en su vida, en su propia personalidad.
Y esto es algo, hermanos, que me ha marcado a mí durante muchos años, porque el Señor ha trabajado en muchas áreas en mí. No sé en usted, no sé en la persona de usted, pero en mi persona, personalmente, el Señor ha trabajado muchas cosas en cuanto a mi carácter y a mi temperamento. Es importante entender, permítame por favor un momento, estoy buscando unas notas que tengo en cuanto a nuestro temperamento y carácter. Permítame un momento, por favor. Voy a buscarlo aquí. Carácter. No está aquí. Bien. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero hablar con esto? Cada persona que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios debe hacer prueba de carácter. Debe hacer prueba de carácter. Y esto implica algo muy importante. Entonces, primero que todo, me gustaría si usted y yo podemos leer la palabra de Dios. Vimos el confrontamiento después del apóstol Pablo y Bernabé contra una persona que se hacía llamar Bar Jesús, que era un falso profeta. Vimos un impacto espiritual, un choque espiritual, pero todo esto funcionalmente tiene que ver con algo que el Señor le dio. Mire, si Dios nos ha dado a nosotros un propósito y en medio de ese propósito nos pueden más las emociones, o el sentimiento, me puedo desviar de la palabra, me puedo desviar del propósito de Dios. ¿Cómo le puedo explicar esto? Una persona, un doctor, un cirujano que trabaja como especialista en una sala de cirugía, se le prohíbe, en el reglamento está, se le prohíbe operar a sus propios hijos o a sus propios familiares cercanos. ¿Por qué motivo? Porque el sentimiento, esa emoción, ese sentimiento que puede haber, lo puede hacer perder la noción de lo que sabe y puede influenciar en el momento de estar haciendo una operación. ¿Esto qué quiere decir? Yo como hijo de Dios recibo una palabra de Dios para alguien, por ejemplo, una palabra de exhortación. Y qué difícil es muchas veces poder dar una palabra de exhortación, ¿verdad? A alguien, a una persona, porque es alguien que conocemos, porque es alguien que está muy cercano a nosotros, porque es alguien que usted y yo vemos muy seguidamente. Y esto nos perturba, esto nos puede muchas veces dejar llevar por la emoción, por el sentimiento, y nos va a costar poder ser certeros en el momento que Dios ha dado una palabra. Por eso es importante el carácter. Y en el capítulo 13, versículo 13 en adelante, le invito a que usted lo pueda leer en casa hasta el versículo 52. Le voy a relatar, lo voy a resumir porque leerlo sería muy largo. A partir de ese capítulo, de estos versículos del 13 al 52, el apóstol Pablo se encuentra con Bernabé en otro lugar. Ellos empiezan a predicar. Y le invito por favor a que usted lo lea en su casa. Tome la disposición, tome el tiempo de leer estos versículos en casa. Dice que el apóstol Pablo y Bernabé se encuentran en medio de las sinagogas predicando. Y usted sabe que una sinagoga es un lugar aparte de una iglesia donde se predica la palabra de Dios. En aquel entonces era la forma como hacían no se les llamaban templo como tal, no decía, vamos al templo, no. Allá en aquel entonces, en el momento del principio de la iglesia, o bien iban al templo en aquel entonces, o bien se encontraban en sinagogas. Eran lugares específicos donde maestros enseñaban la palabra de Dios, la ley del Señor, y como tal en aquel entonces ya había empezado un movimiento nuevo que era los seguidores de Cristo Jesús, los seguidores del Señor Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en aquel entonces?
Debes entender que para hacer lo que hacían el apóstol o los apóstoles en general y Bernabé en aquel entonces tenían que tener carácter, hermanos. Yo no sé usted, pero imagínese que lo inviten, como decía el anciano una vez, lo inviten a predicar a una iglesia católica, te inviten a predicar a una sinagoga, te inviten a predicar vamos a decirlo así, a una moskea. ¿Por qué no? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? Y me sorprende la osadía del apóstol Pablo. Si usted lo puede leer, él empieza a hablar, dice en el capítulo 13, versículos, en el versículo 16, capítulo 13, versículo 16 del libro de Hechos dice: y después de la lectura de la ley, sí, el versículo 15 y 16. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio, con la mano dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y a partir de este momento, el apóstol Pablo, con gran fuerza y haciendo prueba de su identidad en el Señor, les habla claramente. Principalmente le estaba hablando a judíos, pero a griegos. Y hay una parte que quiero leer con usted que me gusta muchísimo, que es el versículo 42 en adelante, ¿de acuerdo? Versículo 42 en adelante, del capítulo 13. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga, después de que el apóstol Pablo predicó y habló, después de ese momento, pero léase todo el capítulo después. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Los gentiles, no los judíos, los gentiles, aunque habían judíos también, porque era una sinagoga, recuerde bien, entonces habían judíos también. Pero ¿quién les pide? Los gentiles les piden que por favor les sigan enseñando. Ahora vea este contraste importantísimo de lo que sucede. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Wow, esta palabra es impresionante. Quiero decirte, hermano, que en medio de cada circunstancia que tú has vivido, cada situación que tú hayas vivido, estando en Dios, te ha enseñado algo muy importante: a formar tu carácter, a formar tu personalidad, a formar
quién eres tú en realidad. ¿Por qué motivo? Porque hay muchas personas que se han creado en su mente rechazo, que se han creado en su mente incapacidad, que se han creado en su mente que no van a poder, que no lo van a lograr, que son incapaces, que no pueden hacerlo, que las circunstancias los llenó de miedos, de temores y de mucha inseguridad. Y cuando una persona vive con esta inseguridad en su vida, casi siempre, mismo que esté a punto de tener la victoria, mismo que esté a punto de ganar las cosas, muy cerca de conquistar lo que se ha propuesto, el desánimo le llega, lo toca y le quita las fuerzas. Mismo aquellas personas que han estado a punto de alcanzar la bendición, pero al momento de empezar a ver que las cosas se ponen difíciles, sencillamente abandonan. Cuando empiezan a ver que las cosas son contrarias a lo que ellos esperaban, abandonan. Muchas personas que tal vez han podido tener la oportunidad de conquistar algo en su vida y estando muy cerca de alcanzarlo, se decepcionan, se desaniman porque piensan que no lo van a lograr. Entonces, es importante para esto nosotros hacer prueba de carácter en el Señor. Hacer prueba de tener un carácter definido. La importancia, hermano, del carácter en la vida del cristiano es importantísima. Es importantísima. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un carácter. Un carácter tipifica mi identidad. Es tu carta, es tu carta de identidad. Eso es lo que tipifica el carácter. Hoy por hoy, mucha gente tiene tendencia a seguir. Dicen los psicólogos, me parece interesante solamente este comentario, que hay dos clases de personas. Los que siguen y los que hacen que los sigan. Y en estas dos clases de personas hay cualidades y hay defectos. Y en la iglesia, en la casa de Dios, también hay personas que siguen la palabra de Dios, buscan al Señor, pero hay otros que siguen a hombres, siguen solamente la identidad de un pastor o la identidad de una persona, y esto los hace cambiar su identidad. Me gusta mucho en el libro de Reyes, cuando Saulo, el rey Saúl le dice a David, te doy mi armadura para que tú puedas combatir a Goliat. Y dice que David se puso la armadura del rey Saúl, pero le quedaba grande, no se le ajustaba, aunque era una armadura esbelta, aunque era una armadura forjada y era impresionante, era imponente, pero no era la armadura que él necesitaba. Y entonces en medio de estos tiempos es importante al evangelizar, al predicar la palabra de Dios, estar llenos del Espíritu Santo de Dios, pero tener un carácter firme. Los apóstoles siempre lucharon, nunca les fue fácil predicar la palabra de Dios. Si usted lee todo el libro de Hechos, usted se podrá dar cuenta cuántas veces fueron golpeados, fueron encarcelados, fueron latigados, fueron desamparados. Muchas veces se encontraron en situaciones precarias, difíciles de poder sobrepasar. Porque eso es el reino de Dios. El reino de Dios nos lleva a forjar nuestro carácter, a quitar nuestra mirada totalmente y nuestra dependencia de las cosas del mundo. Y esto es el mensaje que quiero transmitir el día de hoy para nosotros como iglesia, entender el fundamento que el Señor quiere poner en nuestra vida es que nuestro carácter sea un carácter a la imagen de ¿quién? Del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire, es impresionante cómo la palabra de Dios nos enseña
a que nosotros seamos forjados en nuestro carácter. Quiero darte algunos versículos el día de hoy para que usted pueda entender lo que quiero decirle. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Me llama mucho la atención este versículo. Es un versículo que me ha marcado durante mucho tiempo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿De acuerdo? Permítame un momento. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la palabra de Dios que es la palabra misma la que se va a ocupar de traspasar el alma, el espíritu y el cuerpo, la carne, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de estos tres puntos globales en nuestras vidas, vemos que está hablando de un carácter, está hablando de una formación. Cuando habla de que traspasa, es necesario que una persona entienda que tiene que cuidar su espíritu, tiene que cuidar su alma y tiene que cuidar su carne. Y cuando hablamos de carne, está hablando, tipifica de lo que nosotros, no solamente la materia, está hablando de nuestros actos, lo que hacemos. Porque si vamos bien al libro de Gálatas, en el capítulo, rápidamente, permítame aquí, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y tenga pendiente también Hebreos capítulo 4, versículo 12. No lo pierda, ¿de acuerdo? Hebreos capítulo 4, versículo 12, no lo pierda. Pero mire la importancia de lo que quiere decir aquí la palabra de Dios. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está haciendo dos aleaciones totalmente diferentes. El espíritu es algo, aunque aquí está hablando del Espíritu Santo de Dios claramente, que dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está hablando de dos cosas diferentes. La carne se sustenta, se alimenta de deseos y pasiones desordenadas, que podemos llamar todo esto pecado. Y es importante allí hacer a través de la palabra de Dios. Es ella, hermanos. Yo he leído la palabra y cada vez que leo me enseña, me da normas. Es el manual de vida para todo cristiano. Usted puede orar mucho y es bueno orar. Lo felicito. Ore todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera orar. Pero si usted quiere aprender a vivir la voluntad de Dios, usted debe leer la palabra. Es allí es la palabra la que verdaderamente va a moldear nuestras vidas. Es impresionante. Yo sufrí mucho tiempo de miedos por la falta de paternidad en mi vida. Inculcó en mi vida muchos temores porque siempre me sentí desprotegido. No sé por qué motivo, no sé por qué razón, pero en el colegio la mayoría de veces los chicos más grandes le gustaba pegarle a los pequeños y generalmente casi siempre me solía pasar a mí que los chicos de más alto grado
no sé por qué motivo, venían siempre a querer molestarme, a pegarme y esto cuando estaba en el colegio. Y esto creó inseguridad en mi vida, esto creó miedos en mi vida. Y esa falta de paternidad me llevó a tener falta de ser una persona segura de sí misma. Tenía muchas inseguridades, tenía muchos miedos que se habían inculcado en mi corazón y en mi mente, y estas eran grandes barreras, obstáculos que yo no podía avanzar. Y en muchas áreas de mi vida me sentí teniendo la capacidad. Mire, es impresionante. Una persona que tiene una capacidad impresionante, que es excelente, que es muy buena en hacer algo, pero si sufre de miedos y sufre de inseguridad, te puedo decir que será un bloqueaje para esa persona poder avanzar. Y es allí donde la palabra de Dios nos habla claramente del espíritu, de la carne y del alma. Y estos tres es importante mantenerlos bien separados y cada uno en su lugar. Sabemos que según la palabra de Dios, el espíritu es el ruach, en hebreo, ruach, que es el soplo de vida que el Eterno dio en el principio a Adán. Ese soplo que él infundió es el espíritu. Y en el libro de Eclesiastés habla claramente que el espíritu regresa a su creador. Pero lo que nos hace a nosotros obrar y lo que nos hace tener un entendimiento, nuestra mente, un razonamiento, se encuentra en el área almática, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones que son modificables. Las emociones son muy nocivas cuando no se tienen bien encajadas. ¿Por qué? Porque en la mañana me pasó algo y estoy feliz porque algo me sucedió, algo bueno, y en la tarde sucedió algo malo y ya, me sentí mal y dañó toda la felicidad que yo había tenido en la mañana. Entonces, cuando no tenemos un carácter según la palabra de Dios, hermanos, te puedo asegurar que vamos a estar luchando vez tras vez. Entonces, si usted ve, la carne tiene deseos propios que se alimentan. Y todo esto dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así emocionalmente? Esas luchas internas, ¿verdad? De que quiero orar, a partir de mañana me dispongo a orar, a buscar al Señor, pero por uno o por otro motivo, cuando el Espíritu Santo nos despierta, ay, voy a dormir un poquito más, voy a dormir un poquito más, y nos quedamos dormidos. Y no nos levantamos a orar. Luchas internas de tomar una decisión. Sabemos lo que la palabra de Dios nos dice, pero al interior de nosotros hay algo que nos quiere mover a otro lugar. Esos son los deseos de la carne. Por eso no estoy hablando de la necesidad de solamente espiritual, pero también de esos deseos de la carne que se oponen, que son una oposición impresionante a que podamos ejercer la palabra de Dios. Entonces, es importante que el espíritu, nuestro espíritu, se alimente primordialmente de la palabra de Dios, como dice en el capítulo 4, versículo 12 del libro de Hebreos. Claramente lo dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, y es allí donde la palabra va a cortar, escúchame bien, la palabra va a cortar, va a dividir, va a poner en su lugar el espíritu, la carne y el alma. Porque necesitamos la carne, porque estamos envueltos en tres formas diferentes. Y si usted ve bien la palabra, si usted ve bien, es impresionante. Mira, principalmente hay un esqueleto, no son cosas que suceden, que están ahí por casualidad. Hay un esqueleto, hay huesos. Después, están las fibras musculares, y después que tenemos la piel. Esto, hermanos, no es por casualidad.
El Señor impresionantemente sabe cómo hace las cosas. Y si empezamos a ver así los funcionamientos de cada órgano, de toda la composición del ser humano, es impresionante y casi siempre es trinitaria. Entonces, es importante forjar un carácter en nuestras vidas. Hermanos, eso es algo crucial, eso es algo que el Señor lo hace a través de la palabra de Dios. Tengo otro versículo también que quiero compartir con ustedes. Y al hablar de esto, a mí me llega muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque al ver, al ver, al ver lo que los apóstoles hicieron en aquel entonces, confrontar a toda una ciudad, confrontar a una nación, confrontar a una religión, para eso tenían que estar muy bien en sus mentes, en sus pensamientos, en su alma, en su espíritu y en su carne. ¿Por qué? Porque ciertamente, si ellos hubiesen sufrido de inseguridades, al momento que los hubiesen echado fuera de esa ciudad, donde leímos que ellos estaban enseñando la palabra de Dios, hubiesen dicho, no vale la pena, ya no podemos hacer nada, ya qué vamos a hacer, ya nos botaron de este lugar, y ahora qué tenemos que hacer, Dios mío. Y a ningún momento vemos esto, ellos darle oportunidad a esos pensamientos, entrar en sus mentes y debilitarlos, porque mira, una persona que tiene inseguridad en su vida está condenada a vivir limitando sus capacidades. Una persona que sufre de inseguridad por lo que pasó en el pasado va a vivir siempre una vida, hermanos, limitada en el reino de Dios. Esas inseguridades, esos miedos que acontecieron en el pasado, si se hacen patentes en el presente, lo que van a hacer es no dejarte hacer feliz, ni te va a dejar cumplir el propósito de Dios en su totalidad. Tal vez podrás hacer un poquito, tal vez podrás hacer 20% cuando Dios está esperando el 100% que tú puedas dar. Amén. Entonces, mire, este versículo me encanta muchísimo en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13. Aunque el contexto aquí es la unidad del Espíritu, me está enseñando algo importante. Capítulo 4, versículo 13. ¿O qué le parece si leemos desde el versículo 12? Porque todo este capítulo tiene un contexto de formación, tiene un contexto de trabajo. Aquí podemos ver también cuando el Señor habla de los 5 ministerios apostólicos que obran y que se desarrollan en la iglesia, no como se han visto hoy en el mundo, como lo han llevado a cabo muchos hombres que han tomado un título para darse una posición en la iglesia o darle rangos a los ministerios. No existe que el apóstol está más arriba, no existe que el pastor es más, o no existe que el profeta es más, eso no existe. Son funciones diferentes. Es una función estando a un mismo nivel, estando en un mismo lugar, estando en una misma posición, pero diferente función. Una función no es una posición. Una función es lo que me va a llevar a mí a desarrollar lo que Dios me ha dado a mí personalmente. Entonces, de esto se trata, pero contextualmente, mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo, vamos a leerlo, el capítulo 4, desde el versículo 8, ¿de acuerdo? Para que usted pueda entender ciertos aspectos importantes.
Por lo cual dice, subiendo de lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De las personas que me están viendo en este momento, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es el que constituyó estos ministerios o que dio estos dones? ¿Quién fue el que los constituyó? Según usted, de las personas que me están viendo en este momento, ¿quién fue el que dio estos dones? Voy a hacer unas cuantas preguntas. De las personas que me están viendo en este momento, ¿quién constituyó esos dones? Claramente. Estos ministerios, yo los llamo ministerio porque es la forma de ministrar o administrar lo que Dios ha dado. Ciertamente, ¿de quién está hablando? Amén. Está hablando del Señor Jesucristo. Claro que sí. Pero ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿De acuerdo? Mire lo que dice el versículo... ahora lo que dice el versículo, del versículo 10 en adelante. Amén. Jesucristo. Gracias, mi hermano Franco. Jesucristo. Vamos a leer del versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Entonces, todo este desarrollo, todo lo que nosotros ministramos en la iglesia, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, es de un carácter constructivo, de un carácter de formar. Y directamente yo soy el primero al recibir la palabra de Dios. Me forma a mí, me moldea a mí, pero también veo cómo el Señor trabaja en la iglesia, en las personas. Entonces es importantísimo entender que nosotros tenemos una estatura que alcanzar, tenemos una medida que alcanzar, pero es a través de ¿qué? A través de los ministerios que el Señor ha implantado. Pero hoy, como se han manipulado estos ministerios, como a su vez se han malinterpretado, como a su vez se han sacado de contexto, la gente hoy ya no cree. Ya no cree en los 5 ministerios apostólicos que el Señor dio, cuando el Señor especifica claramente para qué son, para qué sirven, para qué se deben utilizar. Y es de esta manera que nosotros, como hijos de Dios, vamos siendo formados, vamos siendo moldeados. Hermanos, ustedes no se imaginan todas las cosas que el Señor ha trabajado en mi vida a través de la palabra de Dios. A través de la misma palabra me ha enseñado, me ha impartido y muchas veces me ha exhortado y muchas veces he tenido que corregir mi forma de pensar. Sabemos que todos luchamos día tras día con la carne para someterla. Pero una carne nunca se va a someter, como estábamos en el libro de Gálatas, capítulo 16. La carne nunca se va a someter en la vida de una persona y siempre va a vivir luchando consigo misma mientras no se llene de la palabra, mientras no lea la Biblia, mientras no estudie la palabra de Dios. Las personas van a vivir en sus propios criterios y en sus propias formas de vivir. No podemos olvidar que
también muchas veces se mezcla la cultura. Porque soy colombiano, entonces vivo así. Porque me enseñaron desde pequeño así, pues vivo así. Porque a mí me dijeron de hacer así desde que nací, me educaron de esta manera, pues siempre viviré así. Y nos vamos forjando a nosotros mismos por las situaciones que hemos vivido y no por la palabra de Dios. Entonces, como alguien me lastimó, entonces voy a cerrar esa parte de mí para que nunca nadie más me vuelva a lastimar. Y eso es erróneo, eso es incoherente, no es como la palabra de Dios lo enseña. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña claramente formas de actuar. Y eso es lo que yo a veces pienso, y esa es la falta de madurez en medio del pueblo de Cristo. Esa es la falta de madurez en medio de la iglesia, que viendo la palabra, leyéndola, escuchándola, instruyéndose, pero el carácter lo forjó de una manera que lo cerró. El carácter les forjó una muralla, un muro, una pared de inseguridad tan fuerte que no les permite muchas veces entrar en el llamado del Señor. Entonces, en cuanto a esto, mis amados hermanos, es importante entender que tenemos que tener un carácter formado a través de qué, como dice aquí la palabra de Dios. Miren la importancia de ser formados nosotros en nuestras vidas. En el capítulo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, hay mucha gente, muchas personas que están en el ministerio y hay una muy mala formación. Hay una muy mala formación en cuanto no solamente bíblica, pero también personal, de carácter. Hay personas, hermanos, que yo no puedo entender cómo es posible, y que el Señor me ayude, y no lo hago con prejuicio ni juicio para nadie, pero yo no entiendo cómo las personas, estando en el Señor, aún sufran de orgullo. Yo no puedo entender cómo las personas, aún estando en el Señor, puedan abusar de la autoridad que Dios les da. Yo no puedo entender cómo aún personas que están en el Evangelio y que obran en el ministerio ya presentes delante del pueblo y dicen incoherencias al momento de leer la palabra y al momento de exponer la palabra de Dios. Entonces hay mucha mezcla. Usted se da cuenta por qué en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de filo, que corta, que penetra, que traspasa, porque es necesario encajar cada área de nuestra vida en su lugar. Y esto lo hace la palabra de Dios, esto lo hace la palabra del Señor. Es ella la que nos va a guiar, nos va a enseñar y nos va a moldear. Pero si usted y yo no queremos ser moldeados por el Señor, entonces vamos a tener que ser pasados por el proceso más difícil, donde Dios va a empezar a tratar personalmente con nosotros, como el Señor le mostraba a Ezequiel con la vasija de barro, como el Señor le mostró cómo él, el alfarero, empieza a trabajar en una vida. Y si el alfarero ve que el barro no se deja moldear, dice que lo desborona una vez más, lo tritura una vez más y empieza de nuevo, cuantas veces sea necesario. Entonces, el apóstol Pablo, cuando llega a este lugar a cumplir la misión de Dios, es una persona formada, es una persona que ha alcanzado una formación excepcional en su vida ministerial y en su persona, en su personalidad. Y era un hombre con temperamento, era un hombre que o sí o no. Y esa es la clase de hombres que nosotros y mujeres que se necesitan hoy en el reino de Dios. Me daba tanta tristeza la otra vez ver a un siervo de Dios que me gustan mucho sus alabanzas, me gustan mucho sus formas
de sus músicas, sus canciones. Son canciones muy hermosas que nos han bendecido durante muchos años. Pero al momento de responder una pregunta bíblica, él decía, yo pienso, yo creo, y siempre el yo pienso y el yo creo tiene que omitirse al momento de dar una respuesta, porque recuerda, tú y yo somos representantes del reino de los cielos, y un representante no es lo mismo que ser el dueño del lugar, o el dueño del almacén, o el dueño del reino, o el mismo rey. No, tú vas representando a alguien. Entonces, cuando tú y yo vamos representando a alguien, no vamos a decir o a explicar lo que yo quiera explicar. Un embajador, un representante, se rige a la constitución de su país. Obligatoriamente tiene que defender los intereses de su reino, de su estado, de su país, de su nación. Un representante legal que habla en nombre de su nación está respetando su identidad, la identidad del reino. No va a ir a decir lo que él quiera decir. Él no puede decir lo que él hace en su casa, porque su casa es su casa, pero ahí él está representando la iglesia de Dios. Entonces, cuando yo doy una respuesta en una base bíblica, con una base bíblica, estoy hablando y estoy representando lo que se me mandó a decir, así me guste o no me guste, así esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Usted sabe, hermanos, que es impresionante. Un comandante, un general del ejército, cuando da una orden al soldado, así el soldado le guste, así no le guste, así esté en acuerdo o en desacuerdo, tiene que acatar esa orden. Tiene que hacer como se le dijo. Y es de la misma manera en el reino de Dios. Yo represento, tú representas el reino de Dios. Entonces, al momento de que tú hables, al momento de que tú digas, tú no puedes dejarte llevar por el sentimiento, por la emoción, porque la persona te cae bien, porque es un amigo, porque es un familiar, porque voy a dañar la amistad. No, con autoridad de Dios, lleno de la presencia de Dios. Cuando tú hables, estás representando el reino de Dios y como tal, no puedes, lo repito, hago mucho énfasis, no podemos dar nuestra propia opinión. ¿Quién soy yo para ir en contra de lo que Dios dijo? ¿Quién soy yo para hacer nuevos decretos si todo ya ha sido decretado? ¿Quién soy yo para decir e ir en contra de lo que Dios ya estableció? Entonces, es importante para eso tener una formación, un carácter de hablar lo que la palabra de Dios enseña. Nunca delante de Dios, y esto es algo que el Señor me ha hecho entender claramente, nunca de los nunca, yo como pastor puedo quedar bien con el pueblo y quedar mal con Dios. El Señor me ha dicho, tú eres un representante del reino y como tal tienes que hablar las cosas del reino. Si le gustó a los hermanos, le gustó. Si no le gustó, no les gustó. No es mi culpa. Yo no puedo quedar bien con el pueblo, con la gente, para después ser castigado y ser mismo como le pasó a Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida por quedar bien con el pueblo. Hermanos, no es tiempo de eso. Si tú y yo somos representantes del reino de Dios, mi responsabilidad es representar bien a mi rey, a mi Dios, a mi Señor y decir lo que Dios dijo. Y si a las personas no les gusta, pues que se las arreglen con Dios, que vayan y se quejen con Dios, porque Él es el que ha enviado su palabra y es a ella a quien nosotros nos tenemos que alinear. Yo no puedo andar de representante del reino de Dios, llamándome ser pastor, llamándome ser cristiano e inventando cosas que no están en la palabra y diciendo cosas que no están en la palabra, porque eso hace de mí una persona, un hombre, falta de carácter y falta de temperamento en el Señor. Cuando el Señor me ha estado formando durante todo este tiempo, me ha estado guiando, me ha estado llevando para que yo después
busque complacer a las personas. Como pastor siento amor, siento compasión por las personas. Pero cuando se trata del pecado, cuando se trata de querer lastimar el cuerpo de Cristo, yo debo actuar. Tengo que actuar. Estoy en la obligación de hacerlo. Y así igualmente tú, amado hermano, amada hermana. Es tu deber, es tu responsabilidad el poder enseñar a través de la palabra de Dios, exhortar a través de la palabra de Dios, dar amor a través de la palabra de Dios, como la palabra de Dios me enseña. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para terminar en este momento, el Señor va a forjar nuestros caracteres. Una persona falta de identidad en el reino de Dios no podrá representar, no podrá ser un buen representante del reino de los cielos. No podrá ser un buen embajador ni buena embajadora del reino de Dios. Nunca le permitamos a nuestras emociones mezclarse con la palabra de Dios. Cuando respondas, haz como hizo el Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. Cuando el Señor le respondió, cada tentación que el Señor le respondió a Satanás fue: escrito está, escrito está, escrito está. Y no puedo sacar de contexto lo que la palabra de Dios ha estipulado y ha dicho. No lo puedo sacar. No por quedar bien con nadie. Así que, mis amados hermanos, quiero darle gracias a todos y a cada uno que han estado en esta tarde compartiendo esta hora conmigo. Les invito para el día de mañana a leer el libro de Hechos capítulo 14. Libro de Hechos capítulo 14, léalo, estúdielo, compréndalo, y voy a dar algunos textos claves, pero vamos a estar hablando del principio de la iglesia, las bases, los apóstoles, cómo fueron, de qué manera ellos impregnaron cada ciudad donde iban. Si usted lee todo el capítulo 13, usted se va a dar cuenta que dice casi toda la ciudad se acercó a escucharlos, porque tenían algo especial, algo diferente que dar. Y es eso lo que nosotros hoy necesitamos. Ese algo diferente era que representaban el reino de Dios sin miedo, sin temor, sin sentirse que desanimados o tristes. No, aunque no pasaron momentos fáciles, le puedo asegurar que los apóstoles dieron prueba de fidelidad y de compromiso con el Señor. Así que, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su tiempo, gracias por compartir este momento conmigo aquí desde mi hogar. Es un gusto poder estudiar la palabra de Dios y poder compartir con ustedes. Dios los bendiga. Mi hermana Isabel Padilla, un fuerte abrazo para usted. Que el Señor me la bendiga mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a Gema, mi hermano Franco, un abrazo. Mi hermana Miriam también, un saludo grande. Bendiciones del Señor. Espero de todo corazón el día de mañana podamos seguir. Amén. Un fuerte abrazo a mi abuelita de Colombia también, que está allí viendo la transmisión. Y Dios les bendiga mucho, que Dios los guarde, que Dios les ayude, que el Señor esté con nosotros. Y durante este tiempo, amén, nos estamos acercando, sé que estamos pasando ahora a otra etapa, así que vamos a ver qué horarios les funciona mejor a ustedes para estudiar, porque sé que muchos están retomando sus trabajos y sus actividades, pero estaré por el WhatsApp interno, estarían diciéndome más o menos qué horario, voy a dar alguna serie de horarios para que podamos seguir estudiando la palabra de Dios y juntos poder compartir. Un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga, y con ustedes, con mucho amor, con mucha humildad, con mucho respeto, el pastor Andrés desde Bruselas, de la iglesia Tabernáculo de David y del cuerpo de Cristo a nivel mundial. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, hasta mañana. Bendiciones, mis amados, les amo en el amor de Dios. Oramos por ustedes. Amén. Vamos a hacer una corta oración para terminar. Padre de la gloria, Señor, bendecimos este tiempo, este momento de compartir estos
momentos tan maravillosos que tú nos permites entregar, Padre Celestial, nuestras vidas a ti, Señor amado Rey de la Gloria, donde podemos aprender, ser instruidos, ser exhortados, Padre Celestial, a su vez, Señor, también recibir tu abrazo, recibir tu amor, porque tú eres un Dios maravilloso, Padre Celestial. Tú sabes cómo obrar en nuestras vidas y cómo tratar con tus hijos. Padre, te bendigo, te exalto, te glorifico y te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Bendiciones.